pero bueno, quería estar acá porque es un placer siempre con la doctora Guarino. Estamos con el doctor Tomás Rossi, Agustina Constantino, que son del equipo de la doctora Guarino, y las licenciadas. Tenemos a Eva Vélez, Eva Vélez, de Perito Social, Constanza Torrado, Perito Psicóloga, y la licenciada Laura Vingas, Perito Social. Y bueno, no sé qué me gustaría ahora de alguien más que va a... No, si quieren vamos a empezar y vamos completando, animando y demás. Era eso. Gracias por la presencia. Y la próxima vez vamos a tener el tema de las víctimas, la ley 15232 y demás, pero sobre todo cómo ensamblamos el tema de víctimas dentro del fuero de la responsabilidad penal juvenil. Siempre bregando por la justicia y no la venganza, que es uno de los paradigmas de este tiempo, digamos, poder encarnar eso en la justicia. El día de hoy tiene las particularidades de la movilización, los dos servicios locales, tanto de Rodríguez como de Moreno, y va a estar el programa de responsabilidad penal juvenil de Moreno. Me avisaron, me dijeron que no iban a poder estar por cuestiones de la movilización, y yo recién le decía a las compañeras del Cuerpo Técnico Auxiliar, CTA, Cuerpo Técnico Auxiliar especializado del fuero de la responsabilidad penal juvenil. Ya, no tienen nombre. Y la verdad que es una pena, y lo vamos a reprogramar sin perjuicio de hoy, dar la temática para los que vinieron y demás, pero me parece que interactuar con el servicio local, los servicios locales de los dos partidos es fundamental, porque tienen una palabra. El próximo lunes va a estar el Ministerio Público Popular y el rol de abogado del niño, con lo cual no se lo pierda. Más que nada porque estamos como queriendo convocar a todas las figuras, los actores y las actrices de este escenario que es el fuero, y donde hay un montón de cosas que no se manejan habitualmente. Es decir, ¿cómo eso? ¿Jueces menores? ¿No? Y pero el juez menores, ¿para qué sirve? Y para sacar a un chico de la casa, para meterlo preso, para levantar el dedo y si te tenés que portar bien, tenés que ir a la escuela. Y hay una dimensión que es la que intentaremos ver un poco hoy. Esta es una primera parte que parte con Tommy. Tommy es abogado, es egresado de la Universidad de Morón, trabajó en Fiscalía, es un gran investigador, o sea, él se zambulle en el sistema y encuentra lo que yo nunca podría encontrar. Pero tiene criterio y lo más importante que yo digo, tiene corazón con el judiciable. El judiciable es niño, niña, adolescente, familia, aquel que tiene que transitar por los ásperos caminos de la justicia. Así que bueno, agradezco a Tomás Rossi, Tommy con I latina. Con I latina. Cuando lo quieran abreviar, va con I latina. Es un gran trabajador, abogado, y hoy nos va a acompañar con todo el tema de estas causas especiales que nos llegan por imperio de la acordada 4099, cuando la Fiscalía de alguna manera ha desistido de su facultad punitiva o no, o está expectante, pero donde hay un conflicto grave. Conflictos graves son aquellos donde la vida, la libertad, la salud, la integridad, las propias opciones están puestas en juego, de una manera de lesionar un bien jurídico. Así que bueno, esta es la primera parte. Después creo que la parte más rica en cuanto al intercambio y a poder abrir nuestras reflexiones es la del cuerpo técnico. El cuerpo técnico, ¿de dónde viene? Nosotros antes teníamos en los juzgados de menores equipo técnico. Yo era una mujer rica porque
abría una puerta, o la abrían, mejor dicho, en mi despacho, y se aparecían dos psicólogas brotadas que me decían, queremos hablar. Lo digo en el mejor sentido, porque tener un equipo técnico, interactuar todo el tiempo es un lujo. Es un lujo. Y ahora agradezco que este cuerpo técnico, cuando ven algo que es complicado, que requiere la atención, el teléfono está a la orden del día. No se es menos parcial por escuchar opiniones. Al contrario, un juez debe siempre interactuar en estos territorios, digo, en los territorios de lo penal juvenil. Yo, si fuese juez civil, haría lo mismo. Y si fuese juez en lo contencioso administrativo, no sería juez en lo contencioso administrativo, porque no hubiese concursado nunca para semejante cosas. Pero que la interdisciplina, la transdisciplina atraviesa las decisiones judiciales y la génesis de la decisión judicial. Así que cuando se reforma la ley en el 2008, se crean los cuerpos técnicos auxiliares, que son organismos donde se les solicita pericias y demás. Ellas nos van a explicar mejor cuál es la función, pero no están más en el juzgado, sino que es un organismo aparte, con una autonomía de pensamiento. Los fiscales piden pericias y trabajos y demás. Ahí estamos queriendo generar un pensamiento propio al respecto, pero también abrir el juego en lo que ustedes puedan llegar a pensar y a repensar también la tarea pericial en función de lo que los fiscales y los jueces pedimos. Vamos a tirar una preguntita por ahí, medio complicada pero linda, que es: ¿se le pueden poner límites a la pretensión fiscal? ¿O es un mundo al cual la ley no llega? Esto tiene maldad. Sí. Esa pregunta tiene mucha maldad, pero ¿saben cuál es el tema? No los vamos a convocar hoy, que es un día, bueno, que están acá y demás, para poder pensar lo que están en los libros, sino para poder pensar, repensar el fuero y esta cuestión. Así que bueno, Tommy, ¿cómo empieza toda esta cuestión de, a ver? Bueno, el ingreso de los hechos que tenemos en el juzgado puede ser por varias vías, ¿sí? Principalmente por las denuncias, ¿sí?, que se hacen en comisaría, las actas de procedimiento, algunas denuncias que se hacen por el teléfono, con la aplicación del Ministerio de Seguridad. Después se tienen que ratificar en la sede fiscal. También tomamos conocimiento de los hechos por el REIFAC, que es un registro de violencias que nos aparece en el sistema, si el riesgo es alto, medio o bajo, cuestión que nosotros vemos que no siempre es así, ¿sí? Hay cuestiones que no tienen asignada este REIFAC o dicen que tienen riesgo bajo y en realidad el riesgo que tienen es altísimo, ¿sí? Por eso nosotros lo que hacemos es meternos a fondo en el sumario, en las testimoniales, en las causas conexas que hay, ¿sí? Por ejemplo, compulsamos con los datos del denunciante, de la víctima, del imputado, otros procesos que hay tanto en el fuero como en otros departamentos judiciales cuando lo amerita, o dentro de nuestro departamento judicial, que es más fácil acceso, ¿sí? Y ahí intentamos enmarcar una situación, ¿sí? No tanto un hecho, porque el hecho viene con la denuncia, que no tenemos la mirada únicamente punitiva de decir, bueno, el hecho es de tal delito y se va con tal temperamento, ¿sí? A veces las causas vienen desestimadas, archivadas, a veces no, a veces hay intervenciones de otros fueros, ¿sí? Todo esto para entender un poquito la situación. ¿Por qué? Porque es el deber objetivo que tenemos de entender lo que pasa detrás, ¿sí? Sí. Perdóneme, ¿por qué un fiscal rechaza una acción y lo manda al juzgado y lo archiva? Claro, lo puede archivar por varias razones, ¿sí? Por falta de prueba, ¿sí? 168, en ese momento puntual. Puede optar por una salida alternativa al proceso, que es el Instituto de la Remisión. Puede desestimar la denuncia cuando considere que no hay delito y no tiene que investigar esa cuestión puntual.
bueno, en sí, el Instituto de la Revisión es una salida alternativa al proceso ordinario, ¿sí? Que es una mediación que se da entre partes cuando el imputado o la imputada, ¿sí?, es menor de edad. Para esto se le tiene que pedir la conformidad a las partes, en primera instancia a la víctima, ¿sí?, se la cita, y además de preguntarle por la conformidad, se le pregunta cómo está ahora, ¿sí? Quizás el conflicto ya se solucionó, quizás hay otros riesgos. Nosotros cuando hablamos con las víctimas, con las personas cuando llegan al juzgado, tenemos otro panorama totalmente distinto, y no es que únicamente tenemos que atender a los derechos que nos aparecen en la denuncia, sino a los que tomamos conocimiento al momento del acta, ¿sí? Por ejemplo, nos pide el psicólogo porque no consigue turno, le facilitamos un turno, hacemos oficios, tomamos conocimiento más acabado de la situación. Por ejemplo, no es lo mismo unas lesiones leves en la calle de otros vecinos que unas lesiones leves que pasan a la salida de una escuela a una chica, por ejemplo, que la rodean entre 10 personas y no la dejan salir, y en ese momento hay lesiones, ¿no? El delito es el mismo, la caratulación es la misma, y la causa viene archivada, las dos vienen archivadas, pero tenemos que hacer otra cosa, ¿sí? Ver si proceden medidas cautelares, le pedimos informe a la escuela, le damos intervención a la escuela, al servicio local. A veces hay cuestiones de familia, de apoyo de familia. Los abogados del niño también, cuando vemos que le hace falta algún tipo de representación al niño, cuando no tiene escucha. Muchas veces vienen tironeados por padres separados. Hay cuestiones que no las podemos ver un poquito, pero no tan a fondo. Y a veces tenemos que mandar a hacer pericias, ¿sí? A veces viene un oficio de fiscalía que dice: solicito la intervención del juzgado por la acordada 4099. Es la acordada que la Corte sacó en función del caso Lucio. Después del caso Lucio nos dijo a todos los jueces: aunque sean incompetentes, los jueces penales tienen que intervenir. Yo la verdad que lo creo acertado, porque muchas veces declararse incompetente en una causa es mostrar la propia incompetencia. Entonces, yo prefiero actuar que no actuar. Puedo ser criticada por eso, lo importante es que si no hay que actuar, lo hecho de más será una cuestión de trabajo, lo hecho de más. Pero no por no prever que ese niño, esa niña, ese joven necesitó, por ejemplo, la designación de un abogado del niño para que tenga posibilidad de hablar, para que sea escuchado, pero también para que se meta en la casa y pueda ver en ese tironeo que decía Tommy, bueno, ¿qué lugar ocupa él? Estamos hablando de causas graves, nosotros no dirimimos cuestiones de alimentos ni cuestiones que también son graves, porque es una cuestión alimentaria, pero eso es propio del fuero de familia. Acá las cuestiones son niño, niña abusado por su propio hermano, por su propio padre, por el tío, y cuestiones intrafamiliares donde es necesario tomar medidas cautelares. Entonces, ya lo vamos a ver también con el tema de las víctimas, pero parte de ese abordaje, al escuchar a la víctima, es: ¿necesita alguna medida cautelar? El botón antipánico, cualquier medida que haga que, si el niño abusado va al jardín de infantes en el turno mañana y el hermano más grande va al mismo turno mañana en la misma escuela a primer año, que se produzca, por eso los oficios a la escuela, para poder verificar qué medidas se pueden tomar. Tommy estaba hablando del Instituto de la Remisión. Claro, hay momentos en que no procede, ¿sí? Como la mediación en adultos, lógico que con delitos contra la integridad sexual no procede. Y en general la violencia no se puede mediar mucho, ¿no? Son casos muy puntuales, con delitos dentro de todo leves. Y el procedimiento es el siguiente: se le pide la conformidad a la víctima, luego el imputado, la víctima puede pedir algún tipo de resarcimiento, ¿sí? O puede pedir: no, mira, yo acepto las disculpas, pero quiero que
el imputado haga tratamiento psicológico porque Es un loquito. es un loquito, me preocupa. ¿Sí? Y luego se hace una tercera audiencia en presencia de la titular, ¿sí? Donde se homologa un acuerdo. Luego se le manda la resolución esta a la Fiscalía para que vea lo que pasó con la facultad esta, de contemplar las reglas de Beijing. ¿Qué produce la revisión? Si fue buena a veces la gente dice, no, yo no quiero saber más nada, a mí no me ponga al lado de ese que es un violento, que los padres son chorros, qué sé yo. ¿Qué produce si triunfa? Si triunfa, se recompone un poquito la paz social que debería haber, la trama social, ¿sí? Como lógico, como los otros, como la 4099, en fin, no es un fin punitivo, y de la revisión sí de responsabilidad, pero de la 4099 no es que nada para reparar la trama social, ¿sí? Prevenir, además, proteger a las víctimas. También, bueno, los imputados, lógicamente capaz no hay ni víctimas ni imputados, son todos sujetos vulnerables. ¿Sí? Sobre todo, estamos analizando, conjuntamente con el cuerpo técnico, los casos donde hay un niño de 11 que abusa de otro de 11 o uno de 12 que abusa uno de 5. Claro. Ahí estamos descartando cualquier actitud punitiva, mismo la Fiscalía lo archiva. Ahora, después ya lo van a hablar, está el tema de ¿para qué ahondar en pericias a un niño imputado que no va a ser sujeto de alguna acción de punición? Eso es parte del sistema de protección. Por eso hubiese sido lindo que estuviesen los servicios de protección hoy para decir cómo interactúan o cómo debieran interactuar. Es un terreno complicado. Por eso prefiero el tema de los servicios locales que estén ellos para poder hablarlo a fondo. Sí le podemos decir lo que nosotros pensamos en torno a que en la mesa del conflicto, ahora viene el tema de definamos situaciones complejas, en esa mesa, en la articulación, no pueden estar ajenos al abordaje, porque no se reemplaza la intervención por un oficio donde digan sí, nosotros vamos a citar a la víctima, vamos a citar al otro chiquito y demás. O pasa el tiempo y no tenemos ninguna respuesta. Entonces, lo importante es que cuando se va a desenvolver alguna suerte de conflicto, llamarlos. Como estamos haciendo ahora con un tema de General Rodríguez muy, muy complejo. Pero muy bueno. Que no está interviniendo un juzgado de familia. No, porque acabo de dictar una medida por la 4099. No interviene porque en la génesis de la intervención era una causa penal contra otras chicas en la escuela. quizás hasta no identificadas, que la Fiscalía archivó, estamos dando un ejemplo, ¿no? Y luego, ya, la investigación, la Fiscalía murió ahí. Después de eso empezamos a advertir vulneraciones de derechos y en compulsa 12 causas nuevas, otra en Morón, secuestro, todo. ¿Sí? Privación legítima de la De libertad. todo, Sí. ¿Sí? Tomás, corresponde que cuando la fiscal archiva la causa y las nuevas, o sea, cuando se reabre el expediente, Sí. ¿sigue interviniendo la misma fiscal que archivó esa causa? Y usted puede pedir la recusación, ¿no? ¿Y con qué fundamento? ¿Con que ya la archivó? Porque La no investigó. Hay una nota, usted sabe, también en Fiscalía General. No, porque no. El Sí, fiscal sí, que acabó de sí, niño, muchas veces lógico. pasa que Sí, la sí. mayoría de los casos el fiscal Bien ya archivada, archivó. bien archivada Entonces, con la intervención a nosotros. ¿Qué es lo que corresponde según la ley procesal? Que esa fiscal se aparte. Y que el fiscal general designe uno nuevo. Pero no Eso se es lo que aparte. No, bueno. Entonces, uno que tiene que hacer, Desarchivo y queda ahí. claro, pedirle por favor A a ver. un hecho nuevo, Yo desarchive. lo que creo que no es pedir, por favor, ¿sabe qué? No, Es no. pedir conforme a derecho. Yo aprendí la facultad, cuando una vez le pregunté a ¿cómo pongo que solicita fotocopias? Y me dijo, poné solicita fotocopias. El ejemplo no vale en este caso porque su pregunta es más profunda y demás. Creo que hay que hacer valer la ley vigente, los procedimientos, cuando son justos, ¿no? Cuando uno los ataca de inconstitucionalidad, porque eso es otra vía. Pero en este caso,
lo que tiene que hacer es apartarse. Se presenta al fiscal general una nota a cualquier abogado donde le dice: este fiscal preopinó y desechó la acción. Solicito nuevo fiscal. Sí, yo lo hice. Y se enojó conmigo. Y sí, claro, eso no podemos prever. Los estados emocionales de Y los a mí, fiscales. la verdad, que se enoje. No se preocupe. Es un programa para el psicólogo. Doctora Es un problema. Giraudo. Un programa para el psicólogo, no para mí. Pero opinó y que uno que pone abajo solicita recusación. No. Solicita que se aparte y se designe uno nuevo. ¿Y qué pasa si No, no desarchívese. Desarchiva ese primero. Desarchívese con elegancia. Usted pide lo que quiera pedir. Si tiene los fundamentos, ¿por qué se desarchiva? Claro, usted tiene los Por fundamentos. Por ejemplo, hace una cuenta, mira, el imputado en realidad no tenía 3 años, tenía 17 al momento del hecho, ¿no? Siempre pasa así. Si te deniegan y te dicen que no, Y lo sigue viendo la víctima, ¿no es cierto? ¿Cómo? si te deniegan, si te van denegando. Pasa a la Fiscalía Va a la Fiscalía General. Pasa a la Fiscalía General. Va personalmente a la No se Fiscalía. aparta y te lo deniegan. Pasa a la Fiscalía General. Sí. En realidad el pedido de apartamiento del fiscal se hace ante la Fiscalía General. Claro. Que primero le dice al fiscal que archivó: solicito que se aparte. Como no se va a apartar, o por ahí se aparta, va a Fiscalía General el expediente y se designa uno nuevo. Pero usted también le puede decir al fiscal general: mira, acá pasó esto y esto, designe nuevo fiscal. Miren, yo en las cosas que nosotros hablamos nunca aseguramos éxito, pero sí sabemos que es una obligación de medios y no de resultado. Si uno emplea en la gestión del caso todo aquello que está dentro de las posibilidades, es como el médico que aplica todas las técnicas de su arte. Después, la decisión, hay decisiones que están dentro de la justicia y son de política judicial. ¿Por qué un juez otorga una pulsera electrónica a un imputado de un homicidio, que lo puedo hacer yo o cualquier colega, y otros no? Y esas son cuestiones de valoración del caso. Y esto ustedes dirán: qué discrecional que es la valoración del caso. Claro, pero para ajustar lo discrecional a que no sea lapicera del juez, hay criterios constitucionales. La prisión tiene que durar el menor tiempo posible, si hay una medida menos gravosa, computar todas las cosas que... Hoy me tocó decidir un caso de morigeración en un mismo abuso de una misma víctima abusada por 3 discapacitados, con todo un tema muy complicado, donde uno hizo todo lo que pudo dentro de sus limitaciones, está con un guardador, no está en la cárcel, pero tenía control electrónico. Y para uno fue morigerarlo y sacarle el control electrónico, y para el otro no, que no había hecho nada de lo que tenía que hacer. Digo, uno puede valorar en cada caso. Ahora, que después el fiscal se enoje, o el fiscal general, lo que sea, esas ya son cuestiones que no nos tienen que tapar la mirada de lo que corresponde. Y sobre todo ustedes, que como abogados están destinados a la y a pelear. Nosotros también, pero ustedes son los batalladores por excelencia y batallan contra un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, estábamos con el tema de las medidas posibles frente a situaciones complejas. Claro, ¿qué son situaciones complejas? ¿Qué son? ¿Qué son? La realidad es compleja. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué son situaciones complejas? Como la que tienen ahora en General Rodríguez. No, bueno, pero Esa es muy compleja. Sí, abuso, claro. Para cada uno la situación compleja es diferente. Para la víctima, en un abuso simple, donde no hay acceso carnal, es terrible. Y por ahí esa criatura no come, se arranca el pelo, tuvo intentos de suicidio, porque para esa persona, con esa subjetividad, lo complejo es lo que le pasó. Pero ¿cómo se evalúa en un juzgado la complejidad? Ese es un paradigma de la complejidad, porque requiere una mirada mucho más completa que los hechos, ¿no? Claro, la situación. Todo Creo que surge escuchar a la víctima, porque a veces ante el archivo de una denuncia, ese fiscal no la escuchó. Sin duda. Y la víctima después de un montón de cosas. Yo estaba viendo un caso famoso en Mendoza que la adolescente se quitó la vida y fue violada y ella se lo guardó y nadie la escuchó.
justamente esas situaciones complejas hay que indagar, hay que meterse a fondo y no sacarle una plancha. Todo lo contrario, una plancha tenemos que hacer. Soluciones puntuales a problemas reales, ¿sí? Hay que estar comprometido con el trabajo. En el caso de Rodríguez, en este caso concretamente, empezamos entró al juzgado por una disputa de escuela. Y era un infierno el que estas criaturas están viviendo, es un infierno. Me parece que la fiscal archivó lo que correspondía al conflicto escolar. Nosotros entendemos que cualquier conflicto tiene que ser mirado individualmente, escuchar si es en la escuela, ver cómo repercutió el conflicto en esa comunidad educativa, hablar con los profesores, con los porteros, pero nunca me parece que un conflicto escolar puede ser minimizado. Estamos teniendo muchos conflictos escolares en los dos partidos. Esto no es una cuestión estadística, es una cuestión de verificar qué pasa y por qué pasa, ¿no? Hay escuelas que tienen como un patrimonio de los conflictos. Veíamos la vez pasada, cuando no tenemos buena alianza con las dos jefas distritales de educación, Marcela Monsalvo en Rodríguez y Karina acá en Moreno. Esto indica que nos reunimos permanentemente para ver concretamente qué es lo que pasa. Los chicos ejercen una violencia muy grande, esto de entrar a una escuela y romperle la pierna a una chica porque esa chica supuestamente hacía bullying a la agresora. Estas cosas que antes se podían dirimir de otra manera, me parece que se dirimen en el ámbito escolar, como si ahí se puede hacer todo. El ministro de Educación de la provincia la vez pasada dijo algo muy simple que yo me lo robo de algo que dijo una inspectora en una charla en Rodríguez. Dijo, todo no se puede. Entonces no puede ser que si ocurre un episodio violento en la escuela, esto sea mirado como un problema que con el código de convivencia se terminó. Porque el código es un código. Y la vida requiere analizar los conflictos desde otro lugar, ¿no? O sea, y si la joven fue sancionada con una amonestación, ahora no se usan las amonestaciones, pero digo, se aplicó el código de convivencia y se levantó el dedito y se le dijo no lo hagas más. Se dieron charlas. Se dieron charlas. Esto es para preguntarnos, dejemos de lado lo punitivo, ¿no hay otro medio para analizar ese conflicto? Porque no es que se eliminó la violencia con la charla, porque si no hacemos 10.000 charlas por día. El tema es que no llegó esa palabra como debía llegar. Y este es un tema que lo tenemos que plantear a fondo, porque no es la ha hecho esta chica de la escuela, al otro, y tampoco es solamente las palabras. ¿Se podrá pensar en algo y modificar esto? Bueno, este era uno de los temas de hoy. En ese caso puntual, que es algo que pasa mucho en el Instituto de la Revisión, sigue un conflicto entre los mayores de edad que utilizan a los niños como herramienta de su pelea. Nosotros en las causas de remisión, donde viene un conflicto que arreglar entre chicos, nosotros hacemos lo siguiente, a los adultos los dejamos afuera. Claro, porque vienen y empastan todos. Y después se pelean afuera. Y después se pelean afuera, pero bueno, ya es otro tema. Los chicos capaz, ¿no? ¿Todo bien? Los chicos hacemos pasar de a uno, le preguntamos cómo está, cómo vivió el problema y demás. Y después le preguntamos si quiere que hablemos con el otro, ¿no? Pero esto no se resuelve en una sola audiencia, sino que requiere poder ver hasta dónde llegó el conflicto y les decimos, esto no es para que se hagan amigos, pero esto tiene que ver con que puedan seguir yendo a la misma escuela. Hemos tenido casos muy grosos, muy terribles, de dos chicos que vivían en un country en Moreno. La verdad que se rompieron, uno le rompió la mandíbula al otro. Jugaban al rugby, eran todos chicos, no de los que tenemos mayoría, sino de los que tienen más bien, comillas. Y el problema era porque en el country habían tenido una discusión y estaban zanjando esto, porque uno salía con una chica, el otro, bueno.
Los padres, el primer día que vinieron, esto hace unos cuantos años, antes de la pandemia, vinieron y dijeron, van a entrar los abogados. Entonces yo dije, no. Entran a la audiencia los abogados. Porque son lesiones graves, romper la mandíbula. Los chicos le tuvieron que poner una cosa de platino en la mandíbula. Digo, fue un golpe, fueron golpes y fue una lesión muy fuerte. Lo que quiero decir es, hay algo de la palabra de niños, niñas y adolescentes, hay muchos talleres, hay mucho escrito y se ensalza la palabra del niño, pero la verdad que a la hora de escuchar es un desafío y hay que darle lugar a eso, porque a través de los chicos me pude enterar de lo que realmente pasaba y de cómo se podía llegar a alguna solución. Los padres querían a través de los abogados pagar el daño. Claro, ese es un resarcimiento económico que lo podemos pensar como una forma de resarcimiento penal, pero no lo persigue el fuero nuestro. Unos casos, unos chicos que se habían robado no sé qué, o le habían roto la camioneta, lo arreglamos así, Claro. económicamente porque había que resarcir, y la verdad que fue una buena solución. Pero una vez en 20 años nos pasó eso. Entonces, en estos casos de la remisión, es importante primero ver si hay alguna posibilidad de acuerdo. Los fiscales mandan un montón de causas para la remisión y a un montón le decimos que no. De entrada. Ni bien vemos de qué trata el delito, no se puede, ¿no? Por ejemplo, lesiones graves. No se puede hacer remisión. En su momento había llegado a mandar, creo que contra delito de integridad sexual, entiendo que por error, tampoco se puede. ¿No? Había una causa que una chica le cortó la cara a otra y la desfiguró. ¿Cómo vas a hacer una remisión ahí? Claro, y con un conflicto que seguía. Sigue el conflicto Sigue por amenaza. ahora, Sigue, y sigue. demás. Pero la verdad que la chica había quedado desfigurada, un conflicto barrial importante y demás. Entonces yo me pregunto, Sí. el tema de la remisión no es para taza a taza cada uno a su casa. El tema de la remisión es para ver realmente dónde la justicia puede ser restaurativa y no punitiva. Así que bueno, vamos a la acordada 4099. Sí, la acordada 4099 ¿Por qué se dictó? se dictó en el 2023 a raíz del caso Lucio. Es para que los jueces tomen medidas sin importar quizás su materia, ¿sí? Sino que lo hagan de urgencia cuando toman conocimiento de hechos graves, urgentes. Después sí, agarran y lo derivan. Por ejemplo, una medida de abrigo urgente que nosotros vemos, por ejemplo, una niña que tiene alguna enfermedad venérea, no sé, de transmisión sexual, vemos eso y decimos, pará, hay algo raro, nos metemos a fondo, la madre no es apta, sacamos la medida de abrigo y nos deberíamos pasar a familia. ¿Sí? Un ejemplo. Después, esta cuestión de los Sí. abordajes conjuntos, Claro. que nosotros lo vinculamos a la gestión asociada que habla la Ley Nacional 26.061. Esto no es que es todo rosa, que nos va todo bien. Tampoco es todo negro y que no hay expectativas ni esperanzas. Es un camino de lucha de sentarse con los servicios. ¿Por qué? Porque si yo no quiero que sea punitivo, porque no va a ser punitivo un chico de 11 años que cometió un abuso sexual con acceso carnal a una nena de 4, por ejemplo, y no lo voy a pasar a la parte penal. Es muchísimo. 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 Y no lo voy a someter a pericias para no ahondar en algo que tiene que ser abordaje de lo clínico, de los servicios de protección y demás, y de esa trama social donde seguramente ese niño de 11 años pudo haber transitado él mismo alguna situación de abuso que lo puso enfrente de eso. Estas cuestiones uno no las puede presuponer. ¿Qué es presuponer? Cierro todo, como tiene 11 años, pero tampoco en pedir pericias que nos den cuestiones que después no van a servir para nada. Pero si hay un servicio local que está interviniendo, llamarlo al servicio local y decirle, Sí. ¿ustedes qué están trabajando con esto? ¿Qué vieron en esta familia? ¿Qué pasó? No, nos parece esto, esto y esto. Y si hay alguna situación que la Fiscalía busque por otro lado, yo siempre digo,
que la víctima o el niño autor de un hecho no sean con su cuerpo la prueba del cuerpo del delito. Recordando que el cuerpo del delito no es cuerpo de la víctima, ¿no? El cuerpo del delito es el conjunto de constancias, acreditaciones y demás que demuestran la materialidad ilícita, pero que no sea el cuerpo o la psiquis o la personita esa la que sirva de prueba. Desafío, digo, ¿se podrá buscar en otro lado? No solamente que salga de acá, claro que se puede. Me parece que investigar y las investigaciones tienen que ser hechas con seriedad. Este es un desafío que cruza caminos, cruza el camino de la responsabilidad de los jóvenes, cruza el camino de lo social y también el tema de los otros fueros. Si está interviniendo el fuero de familia con respecto a esta situación de abuso, donde no se puede hacer nada punitivo, corresponde que sea el fuero de familia el que siga interviniendo, porque no va a haber un temperamento punitivo para esa criatura de 11 años. No lo va a haber, no lo autoriza la ley, y el interés superior del niño es una barrera frente a esa cuestión. Ahí vino Will. Vino Will. Esta acordada nos abre el abanico a un montón de herramientas, ¿sí? Yo creo que es de lo que más entra al juzgado, ¿sí? Intervenciones a raíz de la acordada 4091. Bueno, ahí tenemos que ver los recursos, como dice la doctora, que hacen los organismos de protección. Muchas veces cuando llamamos nos atienden, a veces vienen al juzgado, hacemos... Eso, claro, sí. no, porque a veces Sí. cuando llamamos nos atienden. No, porque... ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, sí. No, Hay servicios locales que tienen más disponibilidad que otros. La verdad es esa. Sí. servicio zonal no contesta. Servicio zonal está céfalo. No, Salgado. No, no está céfalo, está mudo, sordo, ciego. Al servicio local tampoco contesta. Sí. Por las vacantes no contesta. No es las vacantes. El servicio zonal cumple, según la ley 13298, una función de armonización de las medidas y de la 13298. No es solamente conseguir la vacante. Ahora, uno se pregunta, ¿dónde se ha puesto el presupuesto en gestionar que esos espacios sean espacios de vida, de trabajo y de articulación? Porque no me contesten a mí, con los jueces tienen como cierta inquina, pero que no le contesten al servicio local es muy complicado. Porque es la articulación municipal con la provincial. Entonces, esa es la cuestión. Cuando yo digo están sordos, ciegos y demás, es porque no pueden estar al margen del proceso. Yo dicté medidas en esta causa tan terrible ayer, estamos medidas porque acá estuvimos a 4 manos. Sí, está bien, pero tienen que estar a tono. Primero que no contestan nada. Entonces, esto requiere que nos sentemos. Yo los convoco a todas las audiencias donde tienen que estar. Como la voz que clama en el desierto, bueno. Creo que mis colegas de familia hacen lo mismo. Bien, va a llegar un momento que lo voy a plantear como conflicto de poderes a la Corte. Pero no es solo conseguir una vacante, es dictar una medida de abrigo con una tía. La joven no fue institucionalizada, la niña fue con la tía. Esa medida de abrigo yo necesito que el servicio zonal la ponga dentro de ese sistema que tiene pero que además articule con el local, a ver quién acompaña a esa tía. Y entonces te contestan, no, pero es en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se empieza a atomizar todo. Ahí te lo mandan al servicio local de Trenguelauquen. Entonces, se toma la medida Rodríguez, pero la referente es de, creo que es San Marcos. no importa, no, peor, más lejos, sí, no importa. Pero quiero decir, no corresponderá que nos sentemos a ver si la ley de protección integral, la 13298, a tantos años, no amerita algunas reformas que la práctica, y por favor escúchennos a los operadores. Porque se reforman las leyes y van los 3 tipos de turno, pero no vamos ustedes, los servicios locales, los abogados del niño, aquellos que digan, miren, los cuerpos técnicos, saquen esto porque nos va, ¿no? Porque la práctica indica que eso está en contra del superior interés. Esto todavía no hemos logrado.
se está dando el tema de la baja diputabilidad penal, las discusiones, a nosotros no nos llaman y tenemos algo para decir, tanto en la provincia como en la nación. No lo digo por decir que no a la baja como decir que no estamos hablando de eso, sino que cómo nos ocupamos de los chicos y de las chicas, ¿no? O sea, cómo nos ocupamos de los no punibles. No, yo estoy en contra de la baja, a lo mejor, cortemos con eso. Hoy, al día de hoy, le estaban discutiendo a un prosecretario del juzgado que un chico tenía que ir a una comunidad terapéutica porque la madre había dicho que tenía un problema mental. Primero, las comunidades terapéuticas no son para problemas mentales. Segundo, nadie, ningún perito había dicho que esa criatura tenía un problema mental. ¿Por qué lo estaban mandando? Querían mandarlo a algún, porque no tienen lugar donde poner a los chicos. Entonces, el problema es complicado. Y se va a plantear la baja diputabilidad o se va a plantear alguna de esas historias, lo que hay que ver previamente cómo nos ocupamos de los chicos y de los chicos, ¿no? En fueros como el nuestro que sufren desguaces permanentes en toda la provincia de Buenos Aires. Acá hacen falta 3 empleados, 3 psicólogos, 2 no sé qué, y eso no se atiende. El cuerpo técnico auxiliar, la doctora Calvo, médica, partió, no tenemos médicos todavía. Tampoco psiquiatra. No hay psiquiatra infanto-juvenil, yo estoy mandando a la Dirección de Asesorías Periciales que me designen un psiquiatra en San Isidro para evaluar una criatura, o en Quilmes, para que no se evalúen a una criatura porque no hay especialistas. Pero que no haya médico, médica, acá en Moreno, General Rodríguez, es un tema a preocuparse. ¿No? No, pero no hay ninguna. Entonces, pues, el tema del desguace del fuero, yo lo traigo porque no es una bandera, y además porque no me gusta hablar de cuestiones que por ahí no son de resorte de estos encuentros, pero sí son parte de la realidad. Y porque me parece que todo el dinero que se pone en los chicos y en las chicas cuando están en conflictos o cuando tienen que atravesar el sistema de justicia, es un dinero que hay que poner por la dignidad de todos los operadores. Ustedes como abogados tienen que ir, les toca la asesoría pericial de Quilmes para un chico de un barrio pobrísimo de Moreno, donde hay que hacer el traslado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para explicarle a esa mamá que tiene 7 pibes más, que tiene que ir hasta Quilmes o hasta San Isidro a llevar a la criatura para hacer una pericia porque lo abusaron? ¿Abusaron o tiene otro problema? Esto es parte de la cuestión. Claro, es donde se ponen las políticas públicas de infancia cuando se atraviesan procesos con el sistema de justicia, que es donde estamos nosotros parados hoy. Yo diría en todo, que no tenga que atravesar, pero me quedo en esto porque es lo que nos toca. Nosotros con Tommy hoy pensábamos hacia dónde vamos en el servicio de justicia. Esto es un deseo lo que ponemos acá y es un compromiso que ponemos. No es que estamos bárbaros, pero ese norte de compromiso humano. El norte de compromiso humano significa escuchar, atender y buscar alternativas. Cuando una persona se va al juzgado con un oficio para ser atendido en el Hospital Posadas, aunque no lo marque la ley ni lo marca mi competencia, nuestra competencia, es algo que es necesario en este abordaje. Qué bueno, ahora las escuchamos a cuerpo técnico. Sí. Bueno. ¿Qué tal, Acá tiene no, doctor Tommy. ¿Qué decís? No, jamás. ¿Quién es? ¿Viste? Iba a estar ahí. Ojo, Dijimos el las secretario orejas. te hace Nosotras formamos parte del cuerpo técnico auxiliar del fuero de responsabilidad penal juvenil. En este momento el equipo está conformado por 5 peritos. Laura y yo somos sociales, Carlos compañero social, Constanza es psicóloga y Evelina es psicóloga.
nosotros intervenimos desde el año, estamos formados más o menos en el año 2010, creo, ¿no? 2008 se creó el fuero. Y ahí se creó el cuerpo El año que técnico. te quedas en el fuego, sí. Ahí se fueron de juzgado, Ahí ahí nos trabajamos fuimos. nosotros. Ahí nos abandonaron. Y para nosotros esto de que es un cuerpo especializado no es menor. Nosotros dependemos en realidad de la Dirección de Asesorías Periciales, pero defendemos bastante la especificidad por algunas cuestiones que planteaban recién Tomás y la doctora. Nosotros entendemos que trabajamos con niños y con adolescentes, y eso no es un dato menor para nosotros. Más allá de que después haya cuestiones procesales o legales que por ahí a nosotras nos exceden y quizás sean similares, pero en lo que tiene que ver con cómo nosotros creemos que se debe trabajar desde el fuero, para nosotros marca una diferencia. Básicamente porque trabajamos con niños y adolescentes, y eso hace que trabajemos desde una perspectiva de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de eso, nosotras nos posicionamos. Yo tomo esto que decía la doctora, lo último de escuchar, lo que decía Tommy de profundizar sobre la situación. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué aporta el cuerpo técnico? Creemos que la función del cuerpo técnico viene a ayudar en esto de profundizar el conocimiento sobre una situación. Y desde la mirada, si bien tenemos profesiones distintas, como decía la doctora Guarino, que nos falta como compañera médica, la mirada siempre tiene que ver con poder singularizar a esa situación, ¿no? Poder mirar más allá de la carátula que nos llega. Nos llega una carátula, un chico acusado en una carátula por violencia sexual. Para nosotros es un adolescente que en todo caso tuvo una conducta y no nos parece una diferencia menor esto, quiero decir, una conducta que puede entrar en conflicto con la ley, o una conducta sexual abusiva, o una conducta sexual violenta, pero nunca lo vamos a ver como un abusador, como un ofensor sexual, digamos. Esas categorías para nosotros, claro. Lo mismo lo podemos pensar en las otras causas, digamos. Estamos trabajando con chicos y con adolescentes, donde vamos a tratar de mirar cuál es la situación más allá de esa carátula, cuál es la situación de ese chico desde lo social, ¿no? Cómo es su trayectoria escolar, cómo es su trayectoria familiar, cuál es el escenario en el que está, en qué condiciones transita su vida, cómo entran en juego todas esas variables, qué impacto esto tiene en su subjetividad, en cómo está posicionado en el mundo, qué significado tiene para él esto que está pasando, en torno a la profundización del conocimiento desde lo antropológico también, ¿no? Bueno, qué significado, uno puede entender mucho más cuando escucha, ¿no? Siempre, muchas veces pongo el ejemplo de cuando un chico viene, no sé, con una causa con tenencia de armas. Cuando uno escucha a los chicos explicar, bueno, ¿qué motivó eso? Los significados, aunque el sentido puede ser muy disímil, puede ser desde defenderse, querer matar a alguien, ir a robar, estar asustado, querer defender a alguien. Y cada una de esas respuestas a nosotros nos va a dar un escenario distinto y va a hacer que la orientación vaya en un sentido distinto. Por eso es que para nosotros profundizar en conocer quién es esa persona, poder escucharla y poder leer eso que estamos escuchando es fundamental. No basta con una entrevista, no basta solamente con una entrevista. Y a veces sí, a veces no, depende de las características de la entrevista. Es como muy singular eso, porque a veces nosotros tenemos una entrevista, vamos a la casa, entrevistamos además al papá, a la mamá, a quien lo está cuidando, a los hermanos, si hay alguna institución interviniendo, y estar al tanto de la causa, porque ahí tratamos, en esto de que trabajamos con chicos, de ser como especialmente cuidadosos con la intimidad. Si la escuela está al tanto, por ahí preguntamos, si la escuela no está al tanto o no. Pero bueno, vamos viendo qué necesitamos en la construcción de cada situación, qué necesitamos mirar o conocer, claro. Sí, un poco la idea de contarles hoy cómo trabajamos y presentarnos como equipo técnico era plantear en la conversación
esta diferencia de discursos que atraviesa nuestra práctica adentro del sistema de justicia. Nosotros no pertenecemos al ámbito jurídico por la formación que traemos y tenemos, digamos, paradigmas discursivos, modelos teóricos que fuimos aprendiendo en nuestra formación y que vamos desarrollando y repensando en la práctica, que entran en tensión a veces con los paradigmas y con el discurso jurídico. Entonces, el cuerpo técnico es un cuerpo que está muy vivo porque estamos permanentemente discutiendo al interior y también con los distintos organismos con quienes interactuamos, justamente por esta tensión discursiva, ¿no? Nosotros decía recién Eva hace un ratito, para el discurso jurídico hay una carátula, hay un imputado, hay una víctima, hay una nomenclatura, una forma de nombrar las cosas que no es la nuestra. Nosotros trabajamos con niñas, niños y adolescentes que tienen nombre y apellido. No estamos atentos a si es víctima, imputado, cuál es el delito, cuál fue el hecho. Si bien, por supuesto que lo consideramos porque estamos dentro del ámbito judicial, ese discurso no es el que orienta nuestro trabajo. Nosotros orientamos nuestro trabajo con algunos ejes que tienen que ver con nuestra especificidad, con nuestra disciplina, por eso somos un cuerpo especializado, porque la especificidad, la psicología, el trabajo social, cuando estaba la médica, la psiquiatría, en el caso de que hubiera, que estaría muy bueno, tienen, digamos, herramientas de trabajo que básicamente, como decía Eva recién, son la escucha, la lectura sobre eso que se escucha y también la lectura, como decía Tomás, de la situación, ¿no? Trabajamos en entrevistas, trabajamos con la palabra, trabajamos con la observación y la escritura. Nosotros, como cuerpo técnico, tenemos la función de escribir informes, de informar. Pero siempre discutimos, por eso digo que es un cuerpo que está vivo, porque hay muchas acaloradas discusiones, ¿cuál es la función del perito, ¿no? Una de las cosas que pensábamos traer hoy a la conversación para compartir con ustedes los problemas que trabajamos, que discutimos, que repensamos todo el tiempo, es cuál es la función del perito. Eva siempre dice que la función del perito en este fuero, que es un fuero de responsabilidad penal juvenil y no es como el foro de adultos. El otro día estuvimos en la presentación y fuimos tomando nota de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dijo en algún momento que, bueno, el foro de responsabilidad penal juvenil de alguna manera funcionaba como el fuero penal adultos, ¿no? En cuanto a lo procedimental. Y a nosotros nos hacía como un ruido esa afirmación, porque pensamos que hay una especificidad, primero porque trabajamos con otra franja de edades, etaria, y con todo lo que eso conlleva, digamos, cuando uno está hablando de niños y adolescentes, está hablando de un psiquismo en formación, un psiquismo en construcción, una dinámica en esa construcción subjetiva muy diferente a la que puede darse en un adulto, si bien los adultos también estamos permanentemente en construcción y hay un dinamismo en la subjetividad. En el caso de niños y adolescentes hay una situación además de vulnerabilidad, digamos, de población a la que hay que atender especialmente, ¿no? Por eso está la cuestión del interés superior del niño. Por lo cual hay una especificidad del fuero que nos parecía que no podíamos decir, bueno, funciona como el de adultos. Puede ser que a nivel procedimental, desde otro discurso, desde otro paradigma, se pueda decir así. Nosotros no lo podemos decir así y nos hace ruido cuando lo escuchamos. Y esa especificidad del fuero penal juvenil es la que siempre tratamos de defender, ¿no? Como embanderarnos ahí en, bueno, estamos trabajando en un fuero que es específico. Por supuesto que adherimos a cuestionar la cuestión de lo penal en el sentido de lo punitivo, como recién planteaban, claro, planteaban acá la doctora y demás, porque
entendemos que se trata de sujetos en construcción, una subjetividad en construcción, y atendemos toda su historia en su integralidad. Observamos la historia en su integralidad. Y tomando, por ejemplo, el tema de la violencia, digamos, cuando un niño, un adolescente tiene una conducta que uno podría categorizar como violenta, nos parece que es importante poder leer qué es lo que está pasando ahí, digamos, porque ahí hay una conducta que viene a develar algo en un sujeto que, como decía Constanza, está en formación, se está constituyendo, está, no sé, construyendo su identidad, está tratando de ubicar, de encontrar un lugar en lo social, en la escuela, en el barrio, está en plena construcción. Entonces, nada, como que... Las violencias, las violencias. Me fui para otro lado. No, esto que nos parece importante poder situar con qué tiene que ver esa violencia. El otro día también se decía como que los hechos eran más violentos ahora. Puede ser, pero eso se produce en un contexto, digamos, y eso hay que poder aclararlo también. O sea, y de eso hay que poder dar cuenta. ¿Qué es lo que genera eso? ¿Qué escenario? Está bien, ¿cuál es la responsabilidad de ese pibe? ¿Cuál es la responsabilidad del resto, de nosotros, de las instituciones, de la sociedad y de nosotros como adultos, ¿no? Porque estamos hablando de niños, de quienes deberíamos ser garantes de sus derechos. Entonces, ahí hay un montón de preguntas que se nos arman cada vez que estamos trabajando con un chico y de cosas que tratamos, hacemos el esfuerzo de que no se nos pierdan cuando estamos mirando esas situaciones, ¿no? De que si acá hay una conducta, hay algo que nos está viniendo a mostrar y tenemos que tratar de poder entender, como decían antes, el tema de, bueno, cuál es la complejidad que eso representa, cuál es la situación, poder ir mirando ahí a fondo, todo eso para poder intervenir de una manera que ayude a ese pibe y no caer en la cuestión primitiva. Sí, son como distintos niveles de análisis y de lectura y de mirada. El tema de la responsabilización es un tema de discusión también, es un asunto que nos gusta conversar con los distintos actores y discutirlo, porque, digamos, la cuestión de la responsabilización tiene un carácter bien político y tiene que ver con el lugar de ese joven en la comunidad y tiene que ver con el lugar de ese joven o de esa joven en sus vínculos y también con el lugar que se le ha otorgado y con el camino recorrido hasta ese momento en el que ingresa al sistema, ¿no? Hay una historia detrás, hay un recorrido, entonces nos gusta pensar distintos niveles de responsabilización e incluirnos en esa pregunta, ¿no? El otro día también hablábamos un poco de, bueno, ¿cuáles son las causas por las cuales los jóvenes, las jóvenes transitan por el fuero penal cruento? Nos preguntamos, ¿por qué razón un joven comete un hecho que puede considerarse un delito? Entonces, bueno, ahí empieza a haber un abanico de lecturas que nos incluyen como responsables a los distintos actores sociales del mundo adulto también, ¿no? A las instituciones, hablamos de la escuela, de la deserción escolar, ir haciendo una lectura no solo intrasubjetiva, sino también intersubjetiva y comunitaria de cuál es esa situación. Y un eje fundamental en nuestro trabajo es la artesanía del caso por caso. Ese es un eje que si se pierde, sí, ahora hablamos de un poco de cómo hacemos el trabajo, pero digo, si se pierde el eje de la artesanía, es un trabajo de artesano. El trabajo del perito es un trabajo de artesano. El artesano no hace dos cadenitas iguales, ni hace dos cuadritos iguales. Bueno, nosotros no podemos hacer dos pericias iguales. Si entramos en esa maquinaria y empezamos a reproducir en serie, nos perdemos del caso por caso, que es lo más rico que le puede aportar el perito
al trabajo de investigación, al trabajo de reparación de derechos, de justicia en general. ¿Cuántos profesionales son? ¿5? Sí, En este momento somos 5. Sí. falta una con Hemos sido social. menos, en algún momento hemos sido más, después hemos sido muchos menos. En un momento quedamos 3. Ahora En varios años fuimos 3 en los últimos años y ahora Se incorporó una compañera hace una semana, 2. hace poco se incorporó Laura. Con esa enfermedad. Desde agosto del año pasado, desde agosto del año pasado se incorporó una nueva psicóloga también, pero bueno, hubo mucho tiempo que hubo una sola psicóloga para mucho trabajo. Pero bueno, más allá de eso, que también son las cuestiones de los recursos, como mencionaban ayer, recién, acá siempre faltan y a veces faltan más que siempre. En este momento somos 5, estamos contentos de ser 5. Y esto de trabajar el caso por caso también está relacionado con cuántos somos, porque si somos 1 para 150.000 informes y pericias y demás, la artesanía es muy difícil de sostener, muy difícil. En cambio, si somos más, sí se puede hacer un trabajo artesanal en el sentido de ir a la singularidad de cada situación y de cada escucha, y en el sentido de poder compartir también el trabajo en el intercambio Sí, con el porque yo compañero. pensaba, vos contabas si era una sola entrevista. A veces puede ser una, a veces pueden ser más, pero nunca es una entrevista, me siento y escribo sola, ¿no? Hay como todo un proceso entre que nos llega el pedido, a veces tomamos contacto con el juzgado, a veces no, directamente arrancamos a trabajar, a nosotros nos llega un pedido desde el juzgado, desde la fiscalía, donde se detallan los puntos de pericia, y a partir de ahí, con algunos elementos de la causa, nosotros vamos determinando qué técnicas vamos a utilizar para realizar cada pericia. Muchas veces tenemos pedidos por separado, social y psicológica, así que ya sabemos que va a ser una situación en la que vamos a trabajar 2 profesionales, que vamos a trabajar en general en entrevistas separadas, pero que vamos a estar intercambiando todo el tiempo. Entonces, puede ser una entrevista, pueden ser varias, pueden ser distintas técnicas, pero va a haber un proceso ahí de intercambio permanente entre nosotros y a veces con los otros organismos para ir construyendo esta pregunta que usted decía, bueno, ¿qué le pasa a este pibe que está transitando? Bueno, para nosotros es una pregunta que puede tener una respuesta general, pero en cada caso es la pregunta que muchas veces nos orienta la intervención. Entonces, con cada uno nos vamos a sentar a tratar de entender y pensar qué está pasando en esta situación. Se va dando a lo largo de ese proceso hasta que llegamos al momento de escribir un quiebre. Sí. Esta situación que comentaban de Rodríguez, esta causa tan compleja, la venimos conversando, laburando en distintas instancias, entre los compañeros, supervisando. Y la verdad que Sí, de hecho, yo he articulado mucho con Evelina, con la causa de las 2 hermanitas, una que se va a cumplir 18. Podemos evitar hablar de No. género. Y por eso sabía cómo, pero no sabía bien cómo era el manejo de cuántas entrevistas. sí, digo por como ejemplo del modo en el que el equipo desea trabajar y mejor trabaja. El equipo mejor trabaja cuando puede tener esta modalidad, digamos, que puede conversar, que puede intercambiar, que antes de escribir, Claro. sentarse y dar una conclusión sobre algo que estuvo escuchando y que hizo su evaluación, antes de escribir, poder conversar, poder intercambiar, nos parece que es muy importante para nosotros. Hace poco, no sé si a vos, Eva, que un joven que entrevistaste te dijo, claro, que eso está bueno que se escuche. En esto de tratar de entender la trayectoria de un chico creo que tiene 16 años, tiene una causa, está acusado de una causa penal. Cuando empezamos la entrevista, 5 o 6 minutos, me dice, ¿sabés lo que pasa? Si yo no hubiera tenido la vida que tuve, no estaría sentado acá. Y a partir de ahí hay un despliegue de respuestas y de explicaciones y de parte de él, ¿no? Que uno tiene que escuchar. Y es esto que decía la doctora, ¿no? Cuando uno puede escuchar a los chicos, ahí encuentra un montón de respuestas, de significados
Y muchas veces el sentido de por dónde tiene que ir la intervención en esta situación. Que un pibe de 16 años pueda decir una cosa así, cuando por ahí muchos adultos nos gustaría ¿no? decir, bueno, si yo no hubiera tenido, y después de eso poder identificar, bueno, mira, me pasó esto, tengo esto, es un montón, ¿no? para un adolescente. Entonces, esa búsqueda de escuchar a los chicos, compartimos ahí el norte que planteaba la doctora, de poder escuchar y encontrar ahí un sentido. Y que quede también esa posibilidad capaz de ese pibe de que, ya que está interviniendo en la justicia, quede en un expediente un montón de cuestiones que capaz no quedan en otros lados registradas. Y muchas veces, aunque no es responsabilidad del Poder Judicial, se le abren puertas o de atención o de asistencia y bueno, ya que entró por que eso le pueda servir de algo, aunque sea, ¿no? Porque bueno, generalmente cuando entra un chico al sistema penal es porque han fallado un montón de otras cosas previas. Y la realidad es que los jóvenes, los niños tienen la plasticidad, que capaz los adultos ya no la tienen tanto, y de hecho se ven los niveles de reincidencia que son bajos. O sea, hay toda la movida de no a la baja, pero los niveles de reincidencia de los jóvenes es bajo, son niveles bajos. Eso no quiere decir que hay que desconocerlo, que no existe, no es así. Pero bueno, da cuenta de esta etapa que están pasando y donde se despliegan un montón de circunstancias propias de la juventud, propias de... Bueno, y que es la posibilidad de que eso quede reflejado en un expediente. Sí. Yo quería agregar algo a lo que decía Laura, y es cuando uno se hace cargo de la situación, esto de la reincidencia es un tema que se puede combatir desde la atención y la alerta. Cuando un chico comete hoy un robo, mañana otro robo, a la semana también, y zafa en el sentido de, zafé, que es una gran discusión con la defensa. En una charla con Ezequiel Sosi, psicólogo que dirigió en algún tiempo Pablo Nogués, que hacía todo un trabajo de equipo, nosotros teníamos mucha reunión con ese equipo y él participaba activamente y decía, es un sistema loco porque por un lado el fiscal le dice, decí lo que hiciste porque te vieron ese día hacer, y el defensor le dice, cállate la boca, vos no hiciste nada. Y es un tema loco porque por un lado le estás exigiendo al pibe, decí lo que hiciste ya, y en el otro le está diciendo, cállate porque eso conspira contra tus derechos. Entonces, no nos ponemos de acuerdo en realidad en qué produce la escucha procesal, digamos, con todos los chistes, con el debido proceso, y a qué apuntamos, cuál es el norte. Porque si yo el norte es el nunca más del conflicto penal, como los delitos contra la integridad sexual, el tema de la garantía de no repetición, que si se logra eso, listo, no tenemos que hacer demasiado, pero ocuparnos de. Si dejamos pasar, también hay algo que está diciendo a través del conflicto penal. No solamente llevé una vida así, sino, no sé, no quiero ir a la escuela, mis viejos se drogan, no sé, 20 cosas que puede decir. Es un procedimiento el nuestro que en algún momento habría que revisarlo. Por esto de hablar y el otro le dice callar. Y cuando un defensor lo hace zafar, porque es su rol, yo no veo a los chicos, ¿no? Que se sienten Gardel porque están ahí. Entonces el defensor está explicando que es nulo de nulidad, porque en realidad está bien. Yo fui abogada muchos años y digo que bien que lo está defendiendo, pero desde el chico, ¿cómo inscribe él esta transgresión, esta incursión y demás? ¿Cómo lo inscribe? ¿Quién se hace cargo de esto? Si no estamos llenando papel, digo, no, estamos llenando estadísticas y palo y a la bolsa. Un poco lo que se escuchaba en la otra charla, yo también. A mí esto de está aumentando la violencia, los hechos son más violentos. Es una mirada un poco parcial o un poco
alarmista, que en realidad no genera, cuando uno alarma, no permite actuar. Cuando uno avisa, o por lo menos detecta, pone la alerta, dice, che, fíjate en fulano que, mira, se está drogando, está haciendo esto, o está muy solo ese chico. Estas cuestiones no ingresan, sino que ingresan después que el hecho está, ¿no? Porque los chicos son actos, ¿no? Y primero dicen dame y después dicen dame. Esta cuestión del fuero, yo lo planteo como una inquietud, porque cuando se le toma declaración, vos tenés derecho a negarte a declarar, es cierto. No le tomes declaración, o tomásela y permití que el chico jure de que no lo hizo, por ejemplo. Ese sistema anglosajón, ¿no? El tema de jurar en las declaraciones. No sé si estamos preparados para eso, pero sí para definir para dónde vamos, ¿no? Con el sistema penal. Lo que pasa es que si ahí no hay, porque ahí hay un conflicto sobre que alguna regulación tiene que haber. El tema es cuando esa, o es una regulación punitiva o no es nada. Y quizás me parece que lo que se está planteando es como algo intermedio. Bueno, veamos qué es lo que está pasando, veamos qué situación hay y estemos de acuerdo en que algo vamos a hacer en relación a, bueno, qué es lo que le pasa a ese pibe. No que no haya regulación de una, porque esa situación sobre la que no hay regulación vuelve potenciada, o sea... Los chicos no punibles que los mandan a la casa. Fiscal verifica que hay un hecho cometido por un pibe de 14, un robo, lo que sea, como es no punible, pumba a la casa. O un abuso sexual. Y no se hace nada. A mí me parece que el no hacer nada no regula nada. Claro. No lo mandés preso, pero regula el procedimiento. Llámalo, escuchalo, fíjate esto, designarle, si es no punible, designarle un abogado del niño. Si no va a haber proceso penal. Fíjate que no estés con otros niños en la casa. Proyecto de vida, ¿qué está pasando? Demás. Esta mirada, que no tenemos que caer en la 10.067 de la doctrina, porque a mí a veces me corren con esa cuestión de, no, bueno, pero vas a caer en la 10.067 que era la ley de patrón. De ninguna manera. Pero cuando un chico elige un proyecto de vida, y es un proyecto de vida y demás, que sea cartonero o que sea técnico electrónico, da lo mismo. El tema es que si empezamos con un conflicto penal, el conflicto penal lo tomemos desde esta complejidad. No, hacerlo zafar. No, zafar. Tiene 15 causas este pibe. No, había un pibe en el Almafuerte hace muchos años que se llamaba cara de camión. Le decía cara de camión. Tenía 72 causas. Camioncito. 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 Tenía 72 causas. Cuando fue un defensor, un defensor estrella, fue allá al Almafuerte y le dijo, vos tenés que salir, porque vos tenés que... ¿Por qué? Dijo, mirá, boga, yo tengo 45 causas como no punible. Y el resto, estoy acá para cumplir. Esto en boca de una criatura, de un chico en ese momento creo que tiene 16. Digo, ¿qué lectura hacemos de eso? Porque para mí que un pibe me diga, yo tengo tantas causas de no punible, estoy indicando algo. O que no lo transformo en una causa, o que me siento con él y decir, mira, esto es propio, esto es ajeno, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué necesitas? Me llamó mucho la atención eso, después quedó como una anécdota, pero se da mucho en el tema de los no punibles, el tema de que no se instala acción porque. Entonces después, esto aprovecha a los discursos de que hay que bajar la edad de imputabilidad. ¿Ves cómo hay que hacer algo con los de menos de 14? No hay que hacer nada, hay que ocupar de los de 0 a 30, de 0 a 20, a 18, vamos a poner la edad de... Esto es lo que me parece también un debate que no está muy presente porque nos vamos en otras cosas y que bueno, ustedes desde lo profesional, lo técnico, del abordaje interdisciplinario me parece que lo faltan, ¿no? Sí, nosotros siempre nos preguntamos y nos gusta pensar que el tránsito por el sistema penal juvenil le debe mejorar la vida a los pibes. Claro. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto que estamos haciendo le mejora la vida a este pibe?
Me parece que también es como una pregunta rectora claro, orientadora para trabajar, ¿no? El tránsito por el fuero les debe mejorar la vida porque ya la traen bastante rota en la mayoría de los casos. Entonces, pensar el acto, ¿no? El acto cometido, el delito, como se me ocurría, me pongo perdón, voy a hacer un uso de psi, como un síntoma, ¿no? Pensarlo como un síntoma. Y si es un síntoma, lo que pide un síntoma es lectura. Un síntoma pide lectura, pide ser descifrado. Un síntoma aporta un mensaje y debe ser descifrado. Me salgo ahora de esa cosa tan sí, pero digo, si pensamos que eso que el pibe nos trae es algo para que podamos leer, descifrar, y el tránsito le debe mejorar la vida, bueno, ya estamos en otro lenguaje, ¿no? Creo que esto nos lleva también a depurar la mirada. Claro, que es importantísimo. ¿Qué miramos cuando miramos? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? ¿Escuchamos? Entonces estas preguntas tendrían que estar presentes en la formación de quienes asumen trabajar en el fuero, de quienes concursan para trabajar en el fuero, para poder, incorporarlas como parte, no de un librito a estudiar, sino de un modo de manejar la función, un modo de manejar la actividad, las prácticas. Esto tiene que, ¿no? Cuando abro un expediente, es decir, cuando abro una vida, ¿qué miro? Porque creo que este chico con 15 causas me está pidiendo que mire algo, que no lo deje ir, no que lo mande preso solamente porque por ahí, desde la ley procesal vigente, esto hay que respetarlo, es una garantía que no tiene los 3 años que dice para que procederá. Si durante 15 oportunidades transgredió la ley penal, que además corre el riesgo de que lo bajen de un balazo un vecino que está harto de que le roben, estas cuestiones debieran ser miradas con algo de carne, de carnadura y de corazón. Así que uno, ¿qué vuelta le da? ¿Por dónde? ¿No? En mejorarle la vida nos parece que el fuero penal tiene para aportar, porque aparte lo escuchamos en experiencia, en la práctica de escuchar el tránsito de los pibes por el fuero, en muchos casos se escucha que efectivamente les mejora la vida. Cuando un pibe, no en el caso de los no punibles, pero otra discusión al interior del equipo. ¿Por qué van detenidos y la privación de la libertad y empezamos a sufrir? Y después cuando escuchamos la vuelta, a veces, de ese testimonio, de esa persona que estuvo algún tiempo privada de su libertad, sacando un saldo a favor de eso. El mismo pibe por ahí dice, a mí esto me vino bien, porque esto me ordenó va en contra de lo que originalmente pensábamos y idealmente que ningún pibe tiene que ir detenido, ¿no? ¿Cómo vamos a...? Y después digo una cosa más y me callo, que es que los pibes nos enseñan, ¿no? Porque lo de los libros, la bibliografía y la academia es súper necesario, pero cuando uno escucha a un pibe y el pibe le devuelve, o la piba le devuelve a uno lo que aprendió y lo que el tránsito por el fuero le dio, ¿qué más aprendizaje que ese para el perito? ¿No? Es el testimonio de los que viven ahí. Quería hacer una pregunta con relación a los informes que hacen. Después muchas veces esos niños van también al centro de atención a la víctima y después también tienen cámaras GESEL. O sea, los informes que hacen ustedes, especialmente ustedes, ¿sirven para poder obviar ese tránsito también de la cámara GESEL y del centro de atención a la víctima o no? O sí o sí, porque si no creo que hay como una no revictimización, sino como una sobreestimulación de ese. En el caso de las víctimas de abuso sexual, ¿estamos hablando? Sí, el sistema es absolutamente revictimizante porque la víctima debe, el otro día lo decía la doctora Piqué, la víctima debe relatar el hecho mínimo 5 veces en distintas instancias. En el caso del CAB, el CAB hace el mismo trabajo que el CTA en cuanto a la toma de la cámara GESEL.
hay psicólogas en el CAP que hacen ese trabajo y también hay psicólogas en el CAP que hacen las pericias psicológicas, como lo hace el cuerpo técnico. No me pregunten por qué, porque Pero hay en relación a la en relación a las víctimas. La competencia del CAP, que depende del Ministerio Público Fiscal, una dependencia jerárquica, y eso es procuración. En realidad el CAP, cuando entrevista a una víctima, una de las preguntas que se le hace al perito es si está en condiciones esa niña o niño de pasar a brindar testimonio a través de cámaras GESEL. Si el perito dice, o la perito dice, de ninguna manera, eso hay que respetarlo a rajatabla. En realidad, esto es algo que yo pienso y que trato de ver, debiera profundizarse la investigación penal de tal manera que no se haga reposar tanto en la palabra de la víctima, sobre todo porque hay una situación traumática que ha pasado en esa criatura que la puede reproducir con palabras o no, o que hay otras formas de poder probarlo. Es cierto que los delitos se cometen, o estas conductas, entre cuatro paredes, pero este tema de la revictimización nosotros lo tenemos más claro desde Garantías del Joven y desde el cuerpo técnico, quizás porque venimos con la experiencia de antes, de la 10.067, y hemos trabajado mucho con niño o niña víctima. Entonces sabemos que una pregunta de más no hay que hacer, que si las cosas se pueden probar de otra manera hay que hacerlo. Si se pide una cámara GESEL y la perito dice que está en condiciones, hay que hacerlo. A mí lo que me preocupa es qué es lo que se hace con eso después. Y si solamente se reposa la prueba en esa palabra. Eso es lo que me preocupa y no estoy en el Ministerio Público. Willy. No, si me permiten, en este aspecto a mí me parece que originalmente estaba estructurado el sistema de manera tal de que el cuerpo técnico auxiliar, como auxiliar del fuero de responsabilidad penal juvenil, atienda las cuestiones que tenían que ver con víctimas de imputados en los casos de imputados menores de edad. ¿Sí? El tema es que con el correr del tiempo, me parece que eso se hizo costumbre, el CTA también empezó a intervenir en cuestiones de imputados mayores de edad. O sea, el Ministerio Público a ustedes les da intervención aún cuando hay un imputado mayor de edad, por supuesto por víctimas menores. Dice que actuamos en colaboración con las fiscalías de adultos. Bueno, pero al la final termina estructura, siendo claro, la un estructura número de original trabajo enorme. La estructura original del CTA fue exclusivamente para el fuero de responsabilidad penal juvenil. Con lo cual, no se estarían, si se hubiese mantenido esa estructura, no se estaría dando esta dicotomía o esta cuestión difusa entre el CAP y el CTA, porque el CAP tendría su especialización, que serían imputados mayores de edad con víctimas menores o mayores, y CTA solamente intervendría en cuestiones que tienen que ver con víctimas menores en procesos del fuero penal juvenil. Por eso me parece que con el tiempo, costumbres, resoluciones que vinieron de Ministerio Público, Fiscalía General y demás, eso se fue y empezamos con esta complicación, que está muy bien lo que dice, es una complicación. Claro, una sola intervención. Porque exacto, a veces también hay pasa que dobles están intervenciones y dobles mensajes también. En los juzgados de familia, que también interviene el equipo técnico. Sí, Entonces, ya se Igual el equipo caso de técnico, abuso, porque otra vez, en los abusos, en el caso de abusos, si el CAP toma la causa, no la toma el CTA. No es que se hacen dos pericias y dos cámaras GESEL. Las causas de abuso de fiscalías de adultos van algunas al CAP, otras al CTA. De todas maneras, sí es cierto que la víctima tiene que relatar en varias instancias, porque arranca por la comisaría, que muchas veces se le toma la declaración ahí cuando tampoco corresponde, y se la escucha ahí, lo dice en el cuerpo médico forense, lo dice en la escuela, lo dice en el servicio local, lo dice en el PREVI, lo dice en el CTA, lo dice en la cámara GESEL, y a veces la cámara GESEL tampoco es tomada en cuenta, lo tiene que ir a decir al juicio. Bueno, exacto, hay un problema. Claro. En cámara GESEL se están tomando cámaras GESEL como simplemente testimoniales que tienen valor nada más que el IPP. ¿Sí? Tienen valor, valor indiciario, no sirve como para prueba como para producir en juicio. Con lo cual después la víctima tiene que volver al juicio y volver a relatar absolutamente todo. Si esa estructura desde el Ministerio Público se estaría haciendo una cámara GESEL en situación de IPP, en la primera etapa del proceso, que ahora voy a hablar un poquito del proceso
porque creo que lo viste una cosa. En esa primera etapa del proceso, se puede producir lo que se llama un adelanto extraordinario de prueba, o sea, con todo el mundo, con todas las garantías, el juez o la jueza, el fiscal, la defensora y el joven imputado, a través de ese sistema tan particular que establece la Cámara Gesell, de todas las partes, eso tiene valor probatorio para después llevar a juicio y la víctima no tiene que volver a declarar después en juicio. Pero lo que se está haciendo es obviar el sistema del adelanto extraordinario de prueba y se lo están tomando las cámaras Gesell en IPP como simples declaraciones testimoniales de IPP, o sea que tienen valor indiciario, no probatorio. Y esto es un problema porque la víctima vuelve al juicio y tiene que enfrentar algo mucho más pesado para la víctima, ese juicio, que simplemente el IPP. Sumado a esto, bueno, lo que nos están diciendo las peritos también, tener que haber ido, primero seguramente lo dijeron en el colegio, después en la comisaría, después tuvieron una entrevista con alguien en la fiscalía que totalmente lego, le preguntó, che, ¿qué pasó? Bueno, y lo dijo de vuelta, y recién después entran a hablarlo con una profesional. Es un trabajo, por eso yo digo, ante tantas barreras que tiene una víctima, la verdad que no creer en las palabras de la víctima a veces me parece como una exageración, porque el trabajo de la víctima es titánico para llegar a la verdad. Bueno, nada, simplemente quería explicar esa cuestión procedimental. Y otra cosa que tiene que ver con el procedimiento, que yo lo mencioné, esto, y me doy cuenta, y está buena la observación, que lástima por ahí que no lo pude aclarar en ese momento en la otra charla. No fuiste vos. Sí, pero yo creo que de alguna manera lo dije. No lo dijiste así como lo escuchamos de la mesa. De alguna manera lo dije así, o sea, ¿cuál es la similitud entre el proceso de mayores y el proceso de menores? La estructura simplemente. Hay una estructura, hagamos de cuenta que el proceso, claro, lo que pasa es que tenemos un público heterogéneo y hay que explicar bien qué es el proceso de una manera clara y sencilla. Hagamos de cuenta que el proceso es el continente de un contenido que es el derecho de fondo, ¿sí? O sea, la cuestión de fondo que se está ventilando. El proceso es lo que lo contiene, ¿sí? Es como la estructura que contiene esa cuestión de fondo. La cuestión de fondo es todo esto que estamos hablando, o sea, cómo la especialidad, cómo se trata al niño imputado, cómo se trata a la niña imputada, cómo se trata a las víctimas, cuál es la especialidad que cada uno debemos tener y el conocimiento específico que debemos tener en el trato con ese conflicto tan especial. Ese es el fondo del asunto, ese es lo que contiene el proceso. Ahora, el proceso es simplemente un esqueleto, ¿sí? Entonces, como es un esqueleto que contiene eso, vamos a hacer como una metáfora con un balde de agua y un vasito de agua, ¿sí? Bueno, el proceso de mayores es un balde de agua que tiene adentro agua estancada. El proceso de menores es un vaso más chiquitito, ¿sí? Pero que adentro tiene un agua muy cuidada, porque es algo muy especial. O sea, esas serían las diferencias. Por eso me refería, por ahí yo me referí también a similitudes. Digo, similitudes de estructura, simplemente. No, pero por ahí vale la pena decir dónde está la similitud. Después todo lo demás es distinto, porque, como decía Constanza, es la especialidad, el fuero está totalmente... no sé, el contenido mismo del fuero es la especialidad, ¿sí? Por eso es una cosa completamente distinta a la de mayores. Si yo me refiero a alguna similitud es la estructura. La estructura, tenemos una IPP como en mayores, ¿sí? Tenemos una etapa intermedia como en mayores y tenemos un juicio como en mayores. Y distintas alternativas como en mayores. Esa es la estructura, ese sería el vasito. Ahora lo que hay adentro, que es el contenido del fuero, y bueno, eso es algo muy especial. Y es bastante más complicado de explicarlo también, porque es un poco lo que están contando hoy las peritos. Te quiero agradecer lo que acabas de decir del trabajo de la víctima, porque me parece precioso, me lo voy a llevar y lo voy a poner en los informes. No, porque es una manera de pensar muy interesante la que acabas de decir, de pensar que el que está trabajando es el que estoy escuchando, no yo. O en todo caso estamos trabajando los dos. Pero la víctima está haciendo un trabajo y creo que los pibes del fuero penal podemos incluirlo en esa misma fórmula que acabas de dar, gracias, hermosa, que es que los pibes también están trabajando. Están haciendo un trabajo. Cuando transitan el fuero, están haciendo un trabajo.
ellos también tienen un trabajo para hacer, pero no en el sentido que les dimos una tarea a nosotros, sino que ya lo vienen haciendo antes. De hecho, la formación del síntoma, que es el acto delictivo, también es un trabajo que han hecho. Demostrarle a la sociedad algo, ¿no? Yo decía otra cosa, que me voy a poner celosa porque yo ya estoy otra cosa. No. ¿Saben qué? Yo vengo planteando, pero no sé si esto... ¿Por qué la víctima tiene que probar todo el tiempo? Ah, sí, lo digo. Y esto hay que escucharlo, porque los fiscales no lo escuchan, porque son palos y a la bolsa. Entonces a mí me preocupa que en una IPP, donde yo tengo que decidir si va a una prisión preventiva, a fojas tanto está la denuncia. Claro, la denuncia es la que impulsa el procedimiento. A fojas 3, el documento del imputado, que da cuenta que interviene este foro especializado. A fojas 4, o 10, la ratificación de la denuncia. Fojas, no sé cuánto. Y la declaración en cámara juicio. Claro, yo lo que digo es, una cosa que Volnovich decía, que el niño víctima es testigo y denunciante de su propio drama. O sea, él dice aquello que le pasó y demás. Y en esto coincido con esto que dice Constanza de que el niño es el que trabaja. ¿Por qué hay que poner el cuerpo siempre? Y esto es un tema del sistema penal. ¿No se puede buscar otra forma? ¿No pueden formar a los fiscales de otra manera para buscar otras cosas? Le faltan recursos. A mí que me dejen de probar con el tema de los recursos, porque si alguien dice que tiene mucho personal, el juzgado de garantía del joven es el que tiene menos personal de toda la provincia. Pero eso a ustedes no les interesa, y al niño tampoco. ¿No será momento de ser un poco creativos? Averiguar, de tomarle declaración a los familiares, pedir otro tipo de pericia que no implique el cuerpo. El cuerpo, cuando digo el cuerpo, digo el sujeto. Esto es lo que a mí me preocupa. Se presiona para obtener un relato, y si el relato no está, se cae la causa. Claro, y la presión sobre la espalda de la víctima es atroz. Por ejemplo, y la chica se puso a llorar durante la cámara. Yo también me podría llorar en la cámara. ¿Qué no hablaría? Sí, la presión que está sintiendo. Por eso nos parece interesante hacer el pedido de pericia social, muchas veces, que es un poco esto que usted dice. Desde el cuerpo técnico le vamos a veces marcando un poco el camino a la fiscalía. Y que a veces de una mental surge prueba, porque por ahí Claro. mencionan tal o cual familiar y bueno, eso puede ser prueba como para empezar a ver, por ahí tenés un familiar que conoce, que escuchó a la nena, que fue lo que pasó, y eso es prueba también. Entonces, se trae primero eso, estaría bueno. Claro, elementos de la dinámica familiar, de la claro, historia, de la funciona la familia, de la historia intergeneracional, digamos. Claro. Y también sirve, esto muchas veces lo hablamos con Consti, en situaciones donde los relatos a veces son como medio cuestionados desde la misma familia, porque vos sabés que en un escenario así es más posible que se produzca una retractación hacia adelante. Sí. Entonces, los informes. ¿Cómo se lee la retractación? En esto también hay que formar. Los informes que nos llegan de CTA siempre nos advierten sobre eso, de en dónde está parada la víctima, por ejemplo, en una situación familiar. Y en prever una retractación, la mirada social es fundamental porque da un panorama de cómo esa familia está acompañando el tránsito de la víctima por el sistema de justicia. Y según la lectura del social respecto a ese acompañamiento, podemos tener una idea de si va a haber una retractación o no y qué valor tiene esa retractación para la causa. Puedo hacer una consulta desde mi experiencia, yo lo escuché para aprender, ¿no? ¿Qué pasa si esa retractación es hecha bajo presión? La familia o alguien para que el niño de golpe que venía diciendo tal cosa, de golpe todo lo contrario. Hay presión, o de un familiar, o quizás del acusado que conoce a la familia. ¿Ustedes pueden detectar cuando hay una retractación forzada? Muy forzada, bajo presión o bajo algún tipo de... Sí, digamos, desde el punto de vista de la escucha del psicólogo, se pueden determinar según la valoración de ese relato, de ese discurso, cuáles son los elementos que entran en juego para distinguir si
la retractación es una retractación que vamos a tomar como indicador de abuso. Genuina o Exacto. causada, Porque desmienta todo de golpe, que venía en un sentido, bueno, yo tengo un caso, y de golpe se retracta de una forma que sí. vos decís, ¿por Y qué? en esa valoración Es muy abrupto. el intercambio Ahí. con el social es fundamental. Claro, porque por ahí la pericia social en el momento en que se hace la psicológica y en el momento de la denuncia, digamos, previa a la retractación, a veces una lectura de determinada dinámica en la familia y cómo se acompaña la posición de la familia, permite evaluar, nosotros a veces lo hemos puesto en los informes, que si no hay un abordaje integral de esa dinámica, es posible un escenario de retractación hacia adelante. ¿Por qué? Porque si un niño está sosteniendo, como está diciendo Willy, un relato contra todos estos obstáculos y en la casa está cuestionado y no está acompañado, nosotros podemos evaluar que si eso no hay un abordaje profesional de esa situación, no podemos afirmar que va a suceder, pero podemos hablar de que es un escenario que puede propiciar una retractación. Y quizás no nace. Eso se puede hacer previo. El contexto la Claro. presiona a retractarse. Porque como vos niño, justamente me pasó en un caso y estoy asombrada. Iba en una dirección y quizás yo no validaba el relato, pero lo tengo que apoyar como abogado del niño. Digamos, no puedo censurar lo que piensa. Un cambio radical. Lo que pasa es que ahí la palabra del perito es importante, porque por ahí desde la voz del abogado, el abogado no puede decir, ah no, pará, pero la retractación también es un indicador de abuso, pero sí la valoración del perito en la cámara jefe, por ejemplo, a mí, no, pero el perito sí. Pero me puedo asombrar. Sí, pero digo, hay herramientas que se pueden usar para acompañar a ese niño en el sentido de pensar en la justicia y en la reparación, y se le puede pedir al perito, a mí a veces me piden que haga una evaluación post cámara cuando hay una retractación en la cámara. Entonces, el perito puede escribir que esa retractación es tomada desde el punto de vista psicológico como un indicador de abuso. Y hay toda una bibliografía que apoya eso. Se me había ocurrido algo más decir y ahora se me vuelve. Pero me parece que si bien el abogado no lo puede decir, el perito sí puede hacer esa distinción finita de escucha. Y como tenemos a una víctima de 16 años con un retraso madurativo muy importante y dice que el primo abusó de ella en una sola oportunidad, el domingo el primo cumplió 18 años. El lunes automáticamente mandan a la detención de mayores. ¿Sí? Esto comenzó 6 meses antes, cuando él todavía estaba en menores. Si va a hablar de una causa en particular, le voy a pedir que no. No, digo, si es una causa en que intervino el fuero. No. Mi pregunta es, si él cumplió 18 años el domingo y había empezado la causa hacía 6 meses, donde la chica en cámara Gesell 3 veces fue, y en las 3 veces se retractó, porque tiene retraso madurativo, que es muy importante. ¿Cómo lo toman ustedes en ese caso? ¿Qué pasaría en el supuesto si tenemos una chica con discapacidad que fue abusada por su primo, que se hizo la denuncia y cumplió la mayoría de años? Tiene que ver Eso. la edad al momento del hecho. Claro, la edad era 17 años, Era menor. pero esperaron que el domingo cumpliera 18 y el lunes a él lo detienen por adulto. Mi pregunta es, esta chica discapacitada con un retraso muy importante declaró 3 veces en 6 meses en el CAP y las 3 veces dijo cosas distintas. ¿Ustedes cómo lo toman? No, es como muy difícil contestar esa pero me pregunta. parece con respecto a ese tema, perdón, desconozco, me parece que vemos cuál es el tema, el diagnóstico que tiene, retraso madurativo. Sí, es como muy delicada la cuestión, Sí, porque por eso. los diagnósticos son un asunto también muy delicado. Exacto. No todos los retrasos madurativos son Exacto, iguales, exacto. a veces Ahí pueden vamos. ser usados a favor, a veces Exacto. en contra, porque es retrasada, dice cualquier cosa y digamos,
parece que ahí sí, otra vez la tarea del artesano, del perito, de escuchar el caso por Se caso. retractó 3 veces. 3 veces Bueno, se retractó. pero digo, ahí hay pericia realizada por peritos que habrán Sí. escrito sus conclusiones. Es muy difícil que nosotros desde acá podamos decir algo así Sí, tan en el aire. Igual tremendo que haya pasado por esa situación. Sí, 3 veces. 3 veces es Tremendo, pero revictimizante directamente. tremendo, sí, es realmente un caso real. Es un caso real. Y yo creo que hablar de forma genérica nos complica un poquito porque quizá no le demos la respuesta específica. Yo lo que quiero, para ir redondeando el tema... Yo por la discapacidad hablaba. No, yo hablo específicamente porque tengo muchas, hubo muchas situaciones de imputados con discapacidades y de sujetos pasivos, digamos, de víctimas con discapacidades. Varias cuestiones. Primero, he comprobado el abandono en el que están jóvenes hoy de 20 años que salieron de la 501, se fueron de la 502 y no han tenido ninguna mirada sobre sus situaciones, donde el padre abusó de la hermana, él abusó de la hermana, la madre hace que se acueste con la hermana y la abusa. Digo, unas situaciones que son como infernales. Nadie miró, nadie vio, nadie escuchó. Este joven no, una cuestión de tramitarle el CUT, ¿no? Es que no hay recursos en el sistema de salud No, para la Yo discapacidad. estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de las miradas. ¿Cómo se descubre todo esto de que hay 5 discapacitados en esa casa por un tema penal? Entonces, yo me planteo esto que Constanza, aparte que me parece que es valiosísimo, ¿puede servir para algo ese tema penal? Es para mejorar la vida. Porque si sirve para empeorarla, estamos al horno. Porque ya las víctimas están, el daño está producido, entonces nosotros con la mejor buena intención y las garantías y las cosas y demás hacemos mal lío. Entonces, este es un norte que quizás lo planteábamos con Tommy cuando preparábamos un poco la charla hoy, es cómo hacemos que esta justicia tenga un norte de humanidad. Y de humanidad es el principio pro homine, que es, estamos trabajando con seres humanos, con personas, personitas, con sujetos en formación. En el caso de esta cuestión, que es una psicología especial y una especialidad. Somos un fuero especializado. Eso nos da una responsabilidad muy grande. A veces los fiscales de mayores, cuando tienen que cubrir una vacante en menores, se horrorizan. Ninguno quiere ir, porque sienten que son menos. ¿No? Sienten que son menos. ¿Y cómo vas a ir a menores? Tengo que ir a menores. Como si nosotros manejásemos comunidades de diablitos, todos, que es terrible esto, porque el concepto de menor, podemos cambiar las palabras, hacer 3 millones de congresos y decir, ay, no se dice menor, se dice joven, niño, niña. Ahora, cuando lo tenemos metido acá, en que esto es menor y que es menos que, toda la vida le vamos a dar la entidad de que es menos que. Vamos a destinar menos recursos, en discapacidad o en capacidades diferentes, por más que modifiquemos el Código Civil, no le vamos a dar este espacio. Hoy tenía una persona en libertad y demás, que no consigue un dispositivo para escolarizarse con 19 años con una discapacidad comprobada. Entonces, esta especialidad del fuero también es un desafío, pero también es una oportunidad. Oportunidad que tenemos, que creo que la justicia de mayores por ahí la tiene en otro sentido, pero en esto que es el futuro, que son las y los jóvenes, más allá del conflicto penal, yo me quedo con esto que es cómo mejorar o cómo cambiar algún destino. El otro día una compañera nuestra del juzgado decía, ¿vio que fulano de tal vino con un rostro distinto? Un pibe hijo de una persona que está en la cárcel y tiene un montón de causas y demás, imputado de un homicidio no punible, que cumplió la medida, y esto de poder generar un rostro distinto tiene que ver con algo que él fue pudiendo cambiar. Entonces me dice, yo ahora no me voy a meter más en líos, no importa que sea un deseo, pero es algo que salió de su corazón después de un proceso donde no se fugó,
donde no evadió nada, donde fue a la escuela y donde hay algo que se pudo cambiar. No demasiado, tampoco es una solución, pero ingresó desde un conflicto gravísimo, el más grave, el tema de una muerte. Así que bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, Tommy, compañeras del Cuerpo Técnico Auxiliar, y a ustedes también, porque hoy estuvieron. Pensábamos repetirlo si se puede para cuando tengamos un día menos. Particularmente esta charla para repetirlo. Hoy por el tema de la movilización, más que la otra directora no pudo venir por un tema de una operación quirúrgica, y la verdad que mucha gente que se había anotado me avisó que no iba a poder venir, que ya se inscribieron. Así que sería muy importante si usted nos autoriza a repetir esta charla para más después de la feria. No, yo si nos dan la fecha, después lo compartimos más. Ah, la pedimos entonces. Salimos por los barrios. Salimos de gira. El lunes que viene tenemos AUS, tenemos víctima, abogado del niño, Ministerio Público Popular, ¿no? Y faltó una partecita del doctor Ponce, de juicio abreviado. al doctor Ponce lo vamos a retar, nuevamente, que no se enteren en el gremio. No, mentira. Hoy Mati, hablamos de que faltaba lo de juicio abreviado, que es un se nos tema. hace corto las reuniones. Sí, lo que pasa es que quisimos meter en estos días como lo mayor del fuero, la mayor cantidad de cosas, y nos van a quedar. Pero a mí me parecía que el tema del cuerpo técnico, de la interdisciplina, la función del perito, esto es fundamental. ¿No? ¿Y para qué estamos? ¿Y para qué están? Que cuando se pide una pericia uno puede repensar estas cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de un punto de pericia? ¿Qué hay detrás de algo que yo pido? ¿Y por qué lo pido, no? Y el nivel de alerta y de mirada, qué se escucha, qué se mira, cómo se mira, cómo se atiende esta problemática. Así que este es el nudo y el corazón del fuero, ¿no? El tema, abrirse también, lo que cuando empezamos los talleres, el tema de articular con las otras organizaciones, con otras instituciones, está buenísimo. Por eso mismo hoy tenían que venir la gente de los servicios locales, y sería bueno poder hacer esa charla para claro, escucharnos y ver un poco cómo seguimos. Bueno, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.